Muy buenos días, estudiantes de grado cuarto del Colegio Militar General Francisco de Paula Santander. Hoy tenemos el tema llamado propiedades de la adición de los números naturales. Entonces vamos a leer un poquito a ver qué nos dice cada una de las propiedades. Las propiedades son conmutativa, asociativa y modulativa. Explicación. Leamos. El orden en que estén escritos los sumandos en una adición no altera la suma. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo tengo cualquier par de números o más, por ejemplo tengo el 2 y le sumo 5, ¿cuánto me da? 7, ¿cierto? Entonces la propiedad conmutativa, que es la propiedad del orden, me dice que no importa el orden en que yo sume los números. Entonces si yo aquí le cambio el orden y coloco primero el 5 y después el 2, me va a dar lo mismo, 7. Entonces esa es la propiedad conmutativa, el orden en que estén escritos los sumandos. Los sumandos son cada uno de los números que se suman. En una adición, o sea en una suma, no altera la suma. La suma es el resultado. Los sumandos son los números que se están sumando y la suma es el resultado. Ahora vamos a leer la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice, en una adición de 3 o más sumandos, las diferentes formas de agruparlos no altera la suma. Como me dice que 3 o más, entonces yo tengo que colocar más sumandos. Por ejemplo, acá yo tenía el ejemplo de 2 más 5. Y si lo quiero colocar otro número, pues cualquiera. Yo le voy a colocar el 3. ¿Cuánto me da esto? 2 más 5 más 3 me da 2 más 5, 7 más 3, 10. Entonces la propiedad asociativa trata es de asociar. Asociar es juntar números. Entonces yo puedo juntar ya parejas. Una pareja son dos números, ¿listo? Vamos a juntar esta pareja, el 2 y el 5. Entonces, para juntar los números yo utilizo un paréntesis que se llama signo de agrupación. Si yo junto el 2 más el 5, listo, y lo encierro, y después ya lo voy a sumar con el 3. Lo que acabé de hacer aquí fue asociar. Asociar significa juntar un par de números o más. Pero como estoy trabajando con 3 números, entonces solamente agrupo 2. ¿Cuánto me da 2 más 5? 7. Y 7 más 3, 10. ¿Sí ve que es lo mismo? Ahora, si yo los agrupo de otra forma, por ejemplo, yo tengo el 2 más, y yo quiero agrupar ahora el 5 con el 3. O asociar, es lo mismo. Coloco acá 5 más 3. Cierro el paréntesis. ¿Eso cuánto me daría? Pues lo mismo, 2 más, ¿cuánto es 5 más 3? 8. O sea, 2 más 8, 10. Y eso es la propiedad asociativa, que trata sobre asociar números con paréntesis. Ahora vamos a leer la propiedad modulativa. Leemos, cuando adicionamos un número natural con 0, sin importar el orden, la suma es el mismo número natural. 0 es el módulo de la adición. Entonces lo que me está diciendo ahí que el número 0, si yo a cualquier número natural, a ver, digamos cualquier número, el
48. Si yo al número 48 lo sumo con el 0 más 0, ¿cuánto me da el resultado? 48, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 0 no afecta en nada la suma. Y así se podría hacer con cualquier número, desde cualquier número, el 2, el 3, el 4, el 5, con el 0, cualquiera, hasta el infinito. Sumado con el 0 me da el mismo número. Eso es lo que me quiere decir la propiedad modulativa. Entonces, vamos a ver los ejemplos que están acá. Dice, ejemplo, resolvamos mentalmente las siguientes operaciones. La A, esta. ¿Sí la ven acá? Dice 24 más 15 más 16. Ahora la B. Dice 12 más 3 más 6 más 17. Y la C dice 51 más 0 más 24. Esas son operaciones que dice resuélvanla mentalmente. Listo, mentalmente. Para ustedes resolver una operación mentalmente, ustedes primero hacen en la cabeza de ustedes, o sea, en su mente, ustedes primero hacen operaciones de a dos números. Listo. Y después sí la hacen con el otro. Ustedes no hacen las tres de una vez en la mente, siempre van a hacer de a parejas y lo que les dé lo van a sumar con el otro. Por ejemplo, a ustedes le dicen súmenme 24 más 15 más 6. Entonces usted primero suma 2 y después lo suma con el otro. Y ahí usted puede hacer uso de la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque la propiedad asociativa es la propiedad de agrupar. Entonces si usted le dicen sume eso, usted podría primero sumar 15 más 6. Primero podría sumar 15 más 6 y el resultado que lee lo suma con el 24. O si usted no quiere hacer eso, usted primero suma 24 más 15 y el resultado que lee lo suma con el 6. Eso es sumar mentalmente. Igual que acá, mire, usted le dice súmeme estos 4 números. Entonces usted primero sumaría estos 2, ¿cierto? Y después el resultado que le dio acá lo sumaría con este. Y el resultado que le di acá lo sumaría con este. Va a ser como en una serie. Primero suma 2 y después con el otro y con el otro. Bueno, hasta ahí no hay problema. Y cuando ustedes le dan el número 0, ustedes saben que el 0 no es en la suma, no afecta en nada. Porque el 0 no posee cantidad. Entonces cualquier número sumado con el 0 me da lo mismo. Bueno, ahora vamos a mirar lo que viene la actividad. Dice primer ejercicio, mire. Lo estoy acá seleccionando. Dice determina la propiedad utilizada en cada caso. ¿Cuál propiedad? Una de estas tres que acabamos de ver, que son conmutativa, asociativa y modulativa. Entonces me dice al frente de cada operación y escribirle si es conmutativa, asociativa o modulativa. Entonces vamos a mirar, tengo 265 más 25 más 16. Me dice esto es igual a 265 más 16 más 25. ¿Ustedes qué pueden notar aquí que cambió? Tengo el 265, mire, igual 265. Tengo el 25, pero el 25 estaba de segundo, mire. Y ahora lo pasaron de tercero. Cuando yo cambio el orden de los sumandos, eso se llama conmutativa. Entonces esta, la primera, la A, es la propiedad conmutativa. Conmutativa. La siguiente, la B, dice 180 más 0 más 20 es igual a 180 más 20 más 0. ¿Qué propiedad es esa? Siempre que yo tenga el 0, va a ser como modulativa, ¿no?
Modulativa. Modulativa. Ahí ustedes lo escriben completo, modulativa. La otra, 32 más, acá que hay una agrupación, y ustedes saben que una agrupación es lo mismo que una asociación. Asociación quiere decir la propiedad asociativa. Siempre que ustedes encuentren un paréntesis asociando dos números o más, eso se llama propiedad asociativa. Entonces esta de acá, simplemente pues, por tener los paréntesis, se va a llamar propiedad asociativa. Ustedes allá lo escriben bien. Acá no me cabe a mí, pero ustedes allá le escriben bien la palabra. Ahora vamos con el segundo punto. Este que está acá. El segundo punto. Dice, escribe de otra forma o de otra manera la adición planteada. Adición, o sea, la suma planteada usando la propiedad que se indica. Me dicen, aplique propiedad conmutativa a estos tres números. Entonces le va a quedar hacia usted, mire, la parte A esta, voy a sacar una flecha para acá para que ustedes vean cómo va a quedar. Tengo el número 546 más el número 256 más el número 960 y me dice aplique propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa, la propiedad del orden. Entonces acá lo que ustedes deben de hacer es cambiarles el orden a los números. Entonces ustedes podrían haber colocado, el 256 está de segundo, lo quiero colocar de primero. Este está de primero, lo quiero colocar de segundo. No importa como ustedes me coloquen el orden, no importa. De eso se trata, de que ustedes inventen cosas. Esta es una forma de hacerlo, pero hay más formas. Digamos que otra forma es que el 960 pase aquí de primero. Listo, hay varias formas de hacerlo. Pero lo importante es que ustedes sepan que propiedad conmutativa me quiere decir que cambie el orden de los números, de los sumandos. Ahora aquí me dicen, aplique propiedad asociativa. Entonces ustedes saben que la propiedad asociativa, ¿qué tiene que hacer? Colocar paréntesis. Entonces usted podría colocar los paréntesis a los dos primeros o a los dos últimos. Listo, como hicimos aquí en el ejemplo, mire, que colocamos paréntesis a los dos primeros o a los dos últimos, como ustedes quieran. Bueno, ahora me dice aplique propiedad conmutativa. Otra vez, aunque aquí está el 0, yo puedo aplicar también propiedad conmutativa cambiando el orden. Puedo colocar el 49 primero y el 715 de último. Listo. Me dice propiedad modulativa. Propiedad modulativa, pues lo mismo. 715 más 0 igual a 49. Entonces, cuando me dicen que aplicar propiedad conmutativa, les va a quedar de la siguiente forma. Mira. Pero ya les voy a decir, les va a quedar así. A ver, le va a quedar. Tengo el número 715 más 0. 715 más 0 más 49. Como me dicen aplicar propiedad conmutativa, entonces conmutativa no, propiedad modulativa, porque tiene el 0. Entonces esto es lo mismo que tener el 715 y el 49 nomás, porque el 0 no afecta en nada, igual que aquí está, miren. Este de acá es propiedad modulativa. Este que está acá es propiedad modulativa. ¿Por qué? Porque el 0 no afecta en nada a la suma. Entonces 715 más 0 más 49 me va a quedar
715 más 49. Listo, así es como me va a quedar. Ahora la siguiente dice aplique propiedad conmutativa. Pues lo mismo, propiedad del orden. Usted puede cambiar el orden, puede colocar 85 de eso que está entre paréntesis, lo puede colocar de último o de primero, así sucesivamente como ustedes quieran cambiar el orden. Bueno, esa es la explicación del tema, las propiedades. Ahora vamos a pasar acá al punto número 3 que dice une cada número con otro de manera que al adicionarlos se completen decenas. Dice une cada número con otro de manera que al adicionarlos se completen decenas. A ver, entonces yo tengo que buscar acá parejitas de números que al adicionarlos se completen decenas. Vamos a mirar cuáles sirven. Por ejemplo, el 86 con el 64. ¿Será que se completan decenas? 6 más 4, 10. 0 llevo 1. 8 más 6, 14. 1, 15. Me daría 150. Bueno, eso serviría. La técnica es que les voy a decir cuál es la clave acá de buscar los dos números. La clave de buscar los dos números es que las unidades, si ven que el 86 termina en 6, ¿cierto? Y el 64 termina en 4. Entonces la clave es que los dos últimos, las dos unidades, o sea, las unidades del 86, las unidades del 4, al sumarla de 10, por ejemplo, 6 más 4, 10. Ahora el 29, ¿con qué lo puedo sumar para que me dé 10 en las unidades? O sea, que en las unidades me queden 0 y en las decenas me quede 1. Por ejemplo, 29 más 31 con este, pues me da 9 más 1, 10. Entonces esa es la clave, usted buscar que el último número, o sea, de las unidades, al sumarlas de 10. Bueno, pasemos al siguiente punto. Dice, resuelve mentalmente las siguientes adiciones. Mentalmente, listo, bueno, lo hacen mentalmente allá en su cabeza. Mentalmente. Y después me dicen ustedes en clase cómo les pareció este método, cómo lo hicieron. Vamos para el punto número 5. Este de acá. Me dice, cuando en una adición cambiamos el orden de los sumandos, ya ustedes se están imaginando qué propiedad es, ¿cierto? Porque me dice que cuando en una adición cambiamos el orden de los sumandos, eso significa que propiedad conmutativa. Obtenemos la misma suma, pero si cambiamos el orden de los dígitos son las cifras de los números, las cifras. El orden de los dígitos en cada sumando no siempre obtenemos la misma suma. Por ejemplo, si en la adición, acá sigamos, si en la adición 24 más 17 me da 41, cambiamos el orden de los dígitos. Los dígitos son las cifras de los números. Por ejemplo, el 24 le cambiaron el orden y quedó 42. El 17 le cambiaron el orden de los dígitos de las cifras y quedó 71. Entonces, primero 24 más 17 me da 41. Ya yo cambiar el orden de las cifras me da 113. Pero eso no es propiedad conmutativa. Eso no es. Propiedad conmutativa es dejar el número como está y simplemente cambiar el orden de los números, no el orden de las cifras. Entonces aquí me sigue diciendo, esto no tiene el mismo resultado del anterior, pero si intercambiamos el orden de los dígitos en los sumandos de la adición, 54 más 17 obtenemos el mismo resultado. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, haya otra adición
de manera que al cambiar el orden de los dígitos en cada sumando se obtenga la misma suma. O sea, a veces sí se puede. Por ejemplo, con 24 y 17 no se pudo. Le cambiamos el orden de las cifras y no me dio. 113 no es igual a 41. Pero miren ustedes que 54 más 78 dio 132. Y al yo cambiar el orden sí me da. O sea, en algunos casos da, pero en otros no da. Por eso aquí le dicen que ustedes tienen que hallar o encontrar una adición o una suma que al cambiar el orden de los dígitos le dé lo mismo. Eso es como un jueguito, ¿sí me entienden? Ustedes tienen que probar. Vamos a mirar la B, esta. ¿Qué condición deben cumplir los sumandos para que al intercambiar el orden de sus dígitos se obtenga la misma suma? ¿Qué condición debe tener? Listo, esto lo vamos a explicar en la clase. Bueno, vamos a seguir con la parte número 6. Dice, utiliza la información de la tabla para responder las preguntas. Entonces ustedes tienen esta tabla, ¿no? Vamos a leerla, el título. Cantidad de estudiantes de primaria del Colegio Santiberio. Cantidad de estudiantes de primaria, ¿no? Mire que aquí están los grados primero A, primero B, segundo A, segundo B, tercero A, tercero B, cuarto A, cuarto B, quinto A y quinto B. Llegamos hasta quinto. Cada grado tiene dos grupos. En cada grado hay dos grupos, el A y el B. A y B, A y B. Vamos a mirar la cantidad de los estudiantes. En el curso primero A hay 28. Primero B 27. El otro 26. Segundo B 25. Tercero A 31. Y así sucesivamente miramos estos números que están acá. Esas son las cantidades de los estudiantes que hay en cada curso. Me dicen la primera pregunta, la A. Dice, ¿cuántos estudiantes hay en primaria? Como me dice que cuántos estudiantes hay en primaria, me está diciendo que cuántos estudiantes hay en todo el colegio de primaria. Como este colegio Santiberio es un colegio de pura primaria, entonces no hay más grupos aparte de estos. Todo esto es la primaria. Entonces, como aquí me preguntan cuántos estudiantes hay en primaria, ¿qué debo hacer? Pues sumar todos los números. Vamos a hacer la B. Explica dos procedimientos diferentes que se puedan aplicar para responder la pregunta anterior. Dos procedimientos diferentes. Bueno, ahí tenemos que hacer uso de las propiedades. Ustedes tienen todos estos números que están acá. Entonces usted les coloca 28 más 27 más 26 más 25 más 31. Entonces, como le dice que explica dos procedimientos diferentes, ustedes pueden aplicar propiedad módula conmutativa y puede cambiarles el orden. O sea, no necesariamente el 32 tiene que quedar acá, usted lo puede colocar de primero. O así sucesivamente, tiene que cambiarles el orden, pero mirar que no repita los números, listo. Bueno, o también puede aplicar propiedad asociativa, que es colocar paréntesis a dos números, o si quiere le coloca a tres. Como en este caso hay muchos números, ¿hay cuántos? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 10 casillas, mire, como hay 10 grados, hay 10 números. Usted le puede colocar paréntesis a 2 o a 3 o a 4, a los que quiera. Bueno, y en la pregunta C dice, escribe una manera de hallar mentalmente el total de los estudiantes de grado cuarto. ¿Cuáles son los estudiantes de grado cuarto? Estos que están acá, que voy a colocar en estas dos casillas. Me dice una manera mentalmente. Ustedes ven que las unidades terminan en 9 y en 1. Cuando terminan en 9 y en 1, ¿cuánto me da la suma? 10, ¿cierto? Bueno, entonces esas son sumas fáciles, porque ustedes están completando decenas. Entonces acá ustedes me escribirán por qué. Y yo les reviso. La D dice, al final del año escolar se retiran 2 estudiantes de cuarto. Bueno, se fueron 2 estudiantes de cuarto. Y se matriculan 6 nuevos estudiantes en quinto. En esos que están acá.
Ahora me dicen cuántos estudiantes habrá el año siguiente en quinto A y cuánto en quinto B. Si se espera que tengan la misma cantidad de estudiantes. Bueno, entonces quiere decir que este número acá, que los 6 nuevos niños que se matricularon en quinto, usted los tiene que repartir de tal forma que queden iguales. Por ejemplo, ustedes tienen 23 y 24, ¿no? 23 son ¿qué? Quinto A. Y 24 son quinto B. Listo, ahí tiene las casillas. Ese es quinto A. Voy a colocar la flechita acá para aclarar. Y este es quinto B. Yo tengo que repartir 6 estudiantes para que a los 2 quintos para que me queden iguales, ¿no? Entonces, si ustedes ven, quinto B le ganan por 1 a quinto A. Entonces, si yo a quinto A le sumo 4 estudiantes, ¿cuánto me daría? 27. Y si yo a quinto A le sumo 2 estudiantes, ¿cuánto me daría? 26. Me siguen quedando disparejos. Vamos a leer. Al final del año escolar se retiran 2 estudiantes de cuarto y se matriculan 6 nuevos estudiantes en grado quinto. ¿Cuántos estudiantes habrá el año siguiente en quinto A y cuánto en quinto B? Si se espera que tengan la misma cantidad. Bueno, acá no dio igual. Ahora, si yo a quinto A, que son 23, le sumo 3, pues me va a dar lo mismo, me va a dar 26. Y acá a quinto B le va a sumar también 3 porque son 6. Y ahora me va a dar 27 acá. O sea, no me van a dar la misma cantidad de estudiantes. No me va a dar la misma cantidad de estudiantes porque el número, si a un número impar le sumo uno par, pues me va a dar impar igualmente. Entonces no se pueden repartir los números de esa forma. Y esas serían las dos formas como quedarían los estudiantes el siguiente año. Entonces acá esa es toda la guía, niños. Me la hacen juicioso en la casa. Y el lunes miramos los resultados. ¿Listo? Muchas gracias por todo. Se cuidan. Y pues, si tienen alguna duda me la preguntan y la resolveremos en clase de matemáticas. Hasta luego, niños.